¿Eres hija? ¿Eres hijo de Dios? Vamos a ver lo que dice el apóstol Juan en el capítulo 3 de su primera carta. Si no viste el video de la semana pasada, te invito a que lo veas, y si es posible antes que este mismo video, porque como que es continuidad el de hoy del anterior. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, del párrafo 4 al 10, dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Juan escribe ampliamente respecto al pecado. La semana pasada veíamos algunos pasajes del primer capítulo y del segundo capítulo, y el capítulo 5 también habla del pecado. Es un tema central en esta carta. El apóstol Juan nos habla, aunque nos da la sensación de que habla de otros temas. Es tan envolvente como presenta Pablo todos los temas relacionados unos con el otro, que no cabe duda que Juan es el primer teólogo del Nuevo Testamento. Bueno, y yo me refiero al primero cronológicamente hablando, pero tal vez también en profundidad de pensamiento y de expresión. Bueno, vamos a hacer, ahorita somos hijos de Dios, dice Juan, pero después vamos a hacer algo más que eso. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero vamos a ser como Él es cuando le veamos así como es Él. Parece a las palabras del apóstol Pablo también cuando habla de que seremos transformados. Seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Vamos a ser transformados para ser como Él es. En esto se basa el apóstol Juan en este capítulo para hablarnos de que debemos como cristianos, como hijos de Dios, apartarnos del pecado. Dice en los párrafos previos a la lectura que hicimos inicialmente, o sea, vayamos a 1 de Juan 3 del 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, como Él es puro. Nos habla de una gran verdad. Quien sabe la verdad de que somos hijos de Dios y espera que seamos transformados en su misma imagen cuando Jesucristo se manifieste, va a tener el deseo de mantenerse fiel a la fe de Jesucristo. Para el día de su manifestación, va a buscar purificarse porque Él es puro. Va a vivir con agrado esta etapa posterior al nacer de nuevo, posterior al haberse hecho cristiano, en una vida de santificación, es decir, buscando ser mejor a los ojos de Dios con la ayuda del Espíritu Santo. Si no se tiene esa fe y esa esperanza, va a ser difícil que la persona cumpla con los requerimientos bíblicos. Digo difícil, pero es imposible realmente. Como seres humanos tenemos buenos deseos de superación, de ser mejores, etc. Pero es Dios el que nos da de su simiente, es decir, de su naturaleza, para que cumplamos lo que Él nos quiere, lo que Él espera de nosotros y que nos manda en su palabra. El apóstol Juan nos habla de la importancia de los mandamientos de Dios. En este pasaje nos dice que
Pecar es infringir los mandamientos de Dios. Pecar, las personas dicen a veces, ¿cuál será mi pecado para que me haya pasado lo que me ha pasado? O a veces dice, es un pecado cuando una persona falla muy feo. Bueno, en realidad pecado se usa para varias cosas, pero bíblicamente hablando, pecar es infringir la ley de Dios, es decir, hacer a un lado el mandamiento expreso de Dios y hacer lo propio voluntariamente o a veces equivocándose por error, etc. Juan nos ha dicho en su primer capítulo que todos hemos pecado. Bueno, ahora nos dice que si permanecemos en Jesucristo, no vamos ya a pecar. Tenemos que entender bien las palabras que Juan usa en esta carta, porque dice, por ejemplo, que el Hijo de Dios no peca, no puede pecar, no practica el pecado. Tenemos que entender lo que es practicar el pecado y lo que es simplemente pecar. Dice el párrafo 6, todo aquel que permanece en Él, y esta es la importancia, permanecer en Jesucristo. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Comparemos con lo que dijimos la semana pasada, lo que dice Juan en su primera carta, en el primer capítulo, que todos hemos pecado. No os engañéis. Y Juan deja claro eso, todos hemos pecado. En ese sentido, todos somos pecadores. La semana pasada también hablábamos de un pecador simplemente o un pecador perdonado, pero aquí lo que dice es que, siguiendo el pensamiento, si eres un pecador perdonado, entonces ya no pecas. ¿Por qué definirse como pecador perdonado si ya no pecas? Dirías, yo era pecador. Lo cierto es lo que dice Juan, que en todos de nosotros hay pecado. O sea, sí pecamos aunque hayamos nacido de nuevo, pero Juan lo que quiere decir es que esto es cuando nos desconectamos de Jesús. Si permanecemos en Él, no pecamos. El cristiano peca cuando se suelta de la mano de Jesús. Dice Pablo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Esto le está diciendo a los cristianos. ¿Tú eres una persona muy enojona? Bueno, si te enojas y terminó el día y estás enojado todavía, le has dado lugar al diablo. Le has permitido que esté junto a ti, cerca de ti, entre tú y aquella persona con la que te enojaste. ¿Y qué va a hacer el diablo cuando tú le das entrada a tu vida? Dice la Biblia que él viene para hurtar, matar y destruir. ¿Por qué el cristiano no tiene muchas veces esa vida abundante que Jesús nos promete? Bueno, cuando Jesús habla de esa vida abundante que Él nos da, dice que el ladrón, Satanás, a lo que viene es a hurtar, matar y destruir. Él te quita lo que Cristo te ha dado. Él nos promete vida abundante. Si no hay esa vida abundante, es porque el pecado ha entrado de una manera u otra. No nos hemos dado cuenta. Le hemos dado lugar al diablo. Si permanecemos en Cristo, no pecamos. ¿Ok? Pero si le damos lugar al diablo, pues claro que vamos a pecar. Si andamos y estamos en Jesús, vamos a poder vencer el pecado. Y si aún por nuestra carne, debilidad, lo que sea, error, fallamos, si pecamos, bueno, nos vamos a dar cuenta y nos va a doler haber pecado. Vamos a pedirle perdón a Dios porque pecamos. De esta manera permanecemos con Jesús. Todo aquel que peca, dice Juan, nos parece un poco exagerado o exigente. ¿Qué del cristiano cuando peca? Así como hemos mencionado. Bueno, dice amartanon, la palabra griega cuando Juan dice aquí, todo aquel que peca, no le ha visto ni le ha conocido. Amartanon está en participio presente. Dice, todo aquel que está pecando. Juan está hablando de aquel cristiano, de aquella persona que está pecando.
se da cuenta o no se da cuenta, pero es su vida. Está pecando. Él está pecando y es una vida normal. Para él pecar ya es una costumbre, un hábito. Pecó, a tal grado que ha incorporado a su vida una costumbre, un vicio, algo, un círculo vicioso, algo que hace daño, y ya ni se siente incómodo con él. Es lo que quiere decir Juan en el texto griego: todo aquel que está pecando, es su vida normal, es su estatus. Bueno, es necesario una experiencia personal de conocer a Jesucristo para aborrecer el pecado, no para ser perfecto, sino para aborrecer el pecado, lo cual es necesario para buscar apartarse del pecado. Conocer al perfecto, al que nos invita a seguirle. Bueno, Juan presenta fácil esta idea. El que hace justicia es justo. El que practica el pecado es del diablo. Ojo, no dice al que peca involuntariamente, por error, por accidente. No, el que practica el pecado. Sí sabemos lo que es practicarlo, ¿verdad? Si tú ves que alguien salta, brinca, echa maromas, cae en pie firme, tú le podrías preguntar: ¿haces mucho ejercicio? ¿Practicas la gimnasia? Si alguien juega muy bien el fútbol, ¿tú practicas mucho el fútbol? Le salen goles como a Messi, como a Ronaldo, como a Cristian. Tú dices, como a otros tantos buenos jugadores, ¿practicas mucho el fútbol? Bueno, ¿practicas el pecado? Es aquel que lo hace de continuo, aquel que no le afecta, no le duele. Esa es su vida. El que practica el pecado es del diablo. El que practica ofender a Dios, no le interesa, conociendo o no conociendo la palabra, está contra lo que Dios ha establecido. Bueno, Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo, de modo que quien fundamente su fe en la obra de Jesucristo y los mandamientos de Jesucristo, va a poder apartarse del pecado. Dice el versículo 9: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Qué es la simiente de Dios? Bueno, simiente es origen, naturaleza. La simiente de Dios es el Espíritu Santo. Sopló Dios en aquel piececita de barro y fue un ser viviente. Dios nos da de su espíritu después que hemos pecado y que murió nuestro espíritu. A eso llama Juan nacer de nuevo. En su evangelio nos habla de nacer de nuevo, nacer del espíritu. Esa es la simiente de Dios. Por eso es que ahora somos hijos de Dios. Somos hijos no de papá y mamá solamente. Eso es de la simiente de nuestro Padre, vivir en la carne. Pero nacer de nuevo, nacer del Espíritu, es que Dios nos da de su Espíritu Santo. Ahora somos simiente. Por eso es que ya no podemos pecar, ya no podemos permanecer en el pecado. El Espíritu Santo nos hace ver cuando hemos fallado, cuando hemos pecado. Nos hace sentir mal. Primeramente nos sentimos gozosos, una criatura nueva, somos diferentes con el Espíritu Santo. Cuando viene el pecado nos sentimos mal. El Espíritu Santo nos lo hace ver. Y cuando nos damos cuenta, pedimos perdón a Dios. Nos duele haber fallado y le pedimos perdón a Dios. Se restablece la comunión con Dios. Bueno, para terminar esta sección, Juan lleva al terreno práctico la fe y el amor cristiano. Dice: todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Ok? Si somos de Dios, nosotros entonces tenemos que hacer justicia, amar la justicia, aborrecer todo tipo de injusticia, amar la justicia, identificarnos, apoyar con aquel que sufre cualquier tipo de injusticia y
Amar. ¿Cuántas personas necesitan el amor, la atención, un poco de empatía? El cristiano debe tener esa capacidad porque tiene la simiente de Dios y Dios es amor. El cristiano debe ser amor. Su fe la practica con el amor, en buenas obras, de apoyo, de auxilio, de soporte, de ánimo. Todo aquel que es nacido de Dios tiene la simiente de Dios, tiene el Espíritu de Dios, se parece cada vez más a Dios y Dios es amor. Bueno, que tu vida sea llena de ese amor de Dios. Si aún no lo conoces en tu espíritu, en lo personal, así como Nicodemo, Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer del Espíritu. Dile a Dios con tus palabras, con tu pensamiento, que tú quieres nacer del Espíritu, que Él te dé de su simiente, para que seas hijo de Dios, para que conozcas en lo profundo de tu ser ese amor. El amor, dice la Biblia, que el Señor nos lo derrama por el Espíritu Santo. Que Dios llene tu vida de amor, de ese amor que es capaz de darse después a tu amigo y aún a tu enemigo. Dios te bendiga.